Fernando Hernández Olmeda, que nos va a hablar sobre nutrición. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a ASIC por invitarnos a esta colaboración entre pacientes y médicos, que yo creo que siempre es interesante, y a Almudena y Ángela por organizar estas interacciones e invitarme a dar la charla, que son magníficas y es un gusto trabajar con ellas. La charla la he planteado con dos visiones fundamentales, una que tenga rigor científico, pero también que sea útil para vosotros, ¿vale? Ujú. Sabemos que la alimentación y la dieta no cura, pero sí aquí ayuda muchísimo al pronóstico y a que la evolución clínica vaya bien, ¿vale? Y la dieta no es simplemente lo que comemos, sino también tiene que cumplir dos conceptos fundamentales. Tiene que ser adecuada para cumplir los requerimientos de vosotros, tiene que estar equilibrada, es decir, tengo que estar en un punto de que lo que gasto y lo que ingiero esté equilibrado. Hay que comer con moderación, pero fijaos que es un criterio que yo no estoy tan de acuerdo, porque hay ciertos alimentos que pues son superfluos, incluso negativos, que yo creo que el mensaje tiene que ser comer de eso cuanto menos mejor. No hay que hacer un consumo moderado de ciertos alimentos. El alcohol, pues cuanto menos mejor, es decir, tiene que ser el mensaje médico. Y diverso, cuanto más variado dentro de lo saludable, perfecto, ¿vale? Sin olvidar, por supuesto, el ejercicio físico. También forma parte de la nutrición, ese equilibrio emocional y compartir los momentos sociales alrededor de la comida, que forma parte pues, de la cultura mediterránea, que sea sostenible, fundamentalmente pues comprar de cerca y de temporada, ¿vale? E importante las técnicas culinarias. Entonces, en la ictiosis vamos a hablar, por una parte, de las recomendaciones generales de nutrición y luego vamos a adaptarlo a las recomendaciones de un paciente con ictiosis, que convive con ictiosis, que Ujú. tienen ciertas particularidades, ¿vale? Ujú. Em, Fernando, sí, antes de que empieces, simplemente, creo que solo te voy a interrumpir una vez, pero me parece vamos. interesante que la gente que pueda no saberlo, ahora mismo somos 18 personas en Teams, explicarles a lo mejor qué diferencia puede haber cuando a nosotros nos está hablando un endocrino o un nutricionista o un ¿Vale? dietista. ¿A quién escucho? ¿Qué me va a aportar? Aparte del título, ¿no? Aparte de las diferentes titulaciones, ¿a quién estoy escuchando? Vale. Bueno, como ha dicho Almudena, yo soy endocrinólogo, que la especialidad es endocrinología y nutrición, que nos encargamos de Ujú, todo el mundo de el metabolismo, hormonas, y luego tiene esa parte de nutrición. ujú. Y la verdad que la diferencia con dietista nutricionista, que es un grado universitario aparte, a veces se entremezcla y las competencias están solapadas. Es verdad que Claro. los endocrinólogos tal vez nos encargamos de la alimentación en patologías más complejas y muchas veces en pacientes que requieren ir al hospital para el seguimiento nutricional. ¿Vale? Y Ujú. luego también, por supuesto, la nutrición en las plantas médicas del hospital, que es una nutrición pues, muy especializada, muy compleja, que hay que tener muchas veces en cuenta la bulimia, analíticas constantes, bioquímicas. Y bueno, pues hay cierta parte que está solapada con dietistas nutricionistas y luego tendríamos la figura en España del dietista, que es una formación profesional que viene a dar soporte tanto al endocrinólogo como al dietista nutricionista. Ajá, vale, muchas gracias. Vale, sí, es verdad que se entremezclan y No, está bien bueno, como son clarificarlo. palabras Me tan parece de ahí perfecto. del día a día que puede que la gente quizá no tuviera del todo claro diferenciarlas, pues por eso te preguntaba. Ahora ya lo tenemos claro y Totalmente. diáfano como un día primaveral. Fenomenal. Vale, vamos a volver. Em, Como sabemos, en un paciente que convive con la ictiosis va a tener mayor demanda metabólica. Su recambio celular a nivel cutáneo va a ser muy rápido y va a necesitar más kilocalorías, más demanda metabólica que un paciente sin esta enfermedad. También vamos a hablar de la pérdida de agua. Evidentemente, si la piel está en un brote o si mantiene alteraciones en la epidermis, va a producir más pérdida de agua a través de la epidermis, ¿vale? Y esto también lo vamos a hablar. Y luego, importante, ciertos nutrientes que necesitáis más que la población general. Imprescindible la nutrición en un paciente con ictiosis, porque forma parte directamente en el apoyo inmunitario al que muchas veces un paciente con ictiosis tiene que recurrir porque es más susceptible, si tiene alteración cutánea, a diversas infecciones. Sabemos que la piel en general podemos hablar que tarda 28 días en renovarse, pero en la ictiosis esto es mucho más acelerado. Por tanto, va a necesitar más calorías y proteínas. Esto lo tenemos que tener constante.
Y es importante que hagamos una buena nutrición para que no se produzca esta pérdida de recursos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a reforzar en la charla. Si hablamos de la tasa metabólica basal, ¿vale? Hablaré de algunos conceptos técnicos porque quiero que sea una charla también potente en este sentido. Si no entendéis algo, me lo decís, ¿vale? La tasa metabólica basal es lo que una persona gasta simplemente por existir, por estar, sin hacer ejercicio. ¿Y qué es lo que más gasta? Pues el músculo y diversas vísceras, hígado, riñones, corazón, cerebro, respiración. Es lo que más gasta. La piel, si metemos dentro de la piel la grasa, sabemos que pesa como un 15% del peso y influye poquito en la tasa metabólica basal. No obstante, en un paciente de ictiosis ya sabemos que este recambio celular va a ser mayor, por tanto, en ellos es más importante en lo que necesitan de kilocalorías, en lo que gastan de kilocalorías, ¿vale? Y esta tasa metabólica es mayor con la edad y mayor en mujeres. Mayor en hombres, perdón, menor en mujeres, ¿vale? Por tanto, un paciente con ictiosis a veces va a necesitar más kilocalorías. ¿Dónde podemos encontrar kilocalorías? Porque a veces cuando quiero reforzar una dieta de un paciente, pues le cuesta llegar a las kilocalorías, sobre todo si tiene muchos recambios y tiene muchos brotes de ictiosis, ¿vale? Siempre digo que hay que intentar meter pequeñas comidas, hacer muchas comidas al día, aunque sean de menor cantidad, ¿vale? Sobre todo en brotes o en momentos donde hay alguna enfermedad intercurrente, pues lo podemos meter en forma de frutos secos y semillas, ¿vale? Que lo podemos añadir en yogures, en ensaladas, en cremas, en purés, ¿vale? La yema de huevo, muy importante. Legumbres. Las legumbres es un alimento fantástico para meter kilocalorías sanas. Vamos a meter en aguacate, aceite de oliva, leche entera, ¿vale? Y luego, en ocasiones, batidos enriquecidos, que se pueden hacer en casa o a veces hay comerciales. Esto en el caso de que necesitemos un extra muy importante de kilocalorías, pero por supuesto hay que individualizar en la persona que tenemos delante, ¿vale? ¿Es para todos el aumento de kilocalorías? Pues también depende cómo estéis. Ya sabéis que existe un concepto que se llama índice de masa corporal, que nos dice más o menos cómo andamos. Pues si dividimos el peso en kilos entre lo que medimos en metros al cuadrado, hay calculadoras en internet, nos sale el índice de masa corporal. Pues diría que fundamentalmente, si estamos entre 18,5 y 25, estamos bien. Lo que estamos comiendo de kilocalorías es adecuado, ¿vale? Si estamos por debajo, hay que potenciar el consumo calórico de una forma importante. Y ya si estamos por encima del 25, existe cierto sobrepeso y estas recomendaciones no se aplican. Por tanto, es importante que veáis qué índice de masa corporal tenéis. La verdad que el peso se queda antiguo y ya tenemos herramientas mucho más interesantes desde el punto de vista nutricional. Peso no nos importa ahora muchísimo si sabemos cómo está el porcentaje graso y muscular. Vemos a dos personas, aquí en los dibujitos, que son dos personas, fijaos, que tienen la misma altura y el mismo peso. Y también, por tanto, el mismo índice de masa corporal, pero lógicamente podemos intuir que a uno le sobra grasa y a otro no. Por lo tanto, el peso no lo es todo y hay que individualizar con técnicas un poco avanzadas, ¿vale? Simplemente para deslizar esta idea. Las proteínas, pues sabemos que en cualquier persona deben ser pues como un 15% de las kilocalorías que ingerimos, ¿vale? ¿De qué fundamentalmente lo tenemos que sacar? Pues de pescados y mariscos, ¿vale? Sobre todo de pescado, que es una fuente muy importante de proteínas, y cuidado con los pescados que son muy grandes, sobre todo los azules, porque van a contener mucho mercurio. Vamos a apostar sobre todo por aquellos que son de pequeño tamaño. Las aves, que es una carne blanca, una carne magra, con un perfil de aminoácidos completo y que es una fuente fantástica que siempre recomiendo. Y luego legumbres y frutos secos que no lo podemos dejar atrás porque muchas de las legumbres tienen todos los aminoácidos y si no se puede complementar. ¿Qué limitaremos como proteínas? Carnes rojas, por supuesto, todos los procesados como bacon, embutidos y salchichas, que no hay que tener un consumo moderado, sino que hay que limitar al máximo. Si se puede evitar, mejor. Y luego huevos y lácteos, aunque hay una corriente ahora que dice que todos los días, pues yo diría que con moderación, tienen grasas saturadas, ¿vale? No hay que eliminarlas, pero sí que consumirlas, esto sí con moderación, ¿vale? Repasamos un poquito, carnes magras y aves, pescados y huevos. También podemos optar por tofu y derivados si nos gustan, que son proteínas derivados de la soja y son muy completas en aminoácidos, tienen el aminograma completo, frutos secos, legumbres y productos lácteos. En la infancia, ¿de acuerdo? Es importante para el crecimiento aportar las proteínas y evitar retrasos de crecimiento que se producen a veces en pacientes con ictiosis. O sea que los niños tienen que tener especial vigilancia para que no se produzca un retraso del crecimiento. Por supuesto, en el embarazo y lactancia hay que reforzar el consumo proteico. Y en adolescentes y deportistas hay que incluso aumentar de ese 15%. Y luego,
dar un mensaje un poco de sostenibilidad, de intentar poco a poco aumentar el consumo de proteínas vegetales, porque sabemos que tienen mucho menos impacto en el medio ambiente, ¿vale? Lo que más tiene son sobre todo los rumiantes de gasto a nivel de agua y recursos, ¿vale? En ictiosis diríamos que las proteínas son los ladrillos de la piel por las siguientes razones. La piel fundamentalmente son proteínas, de tal manera que forman una parte esencial para que funcione bien la piel y también esa estructura que va a proteger de la entrada de patógenos y también de la salida de agua. O sea que va a ser esencial y hace que la inflamación crónica que a veces tiene la piel con ictiosis se reduzca. ¿Vale? Nos va a ayudar también, por supuesto, en los procesos de cicatrización, si tenemos heridas, grietas o mucha descamación, y a que esta renovación celular no pase factura. ¿Vale? Se dice habitualmente que la proteína que tengo que comer en una comida pues es de la palma de una mano, que podéis coger esa referencia, por ejemplo, para un filete. ¿Vale? Especialmente importante en los niños que hemos dicho que pueden sufrir retraso de crecimiento si no tienen el aporte proteico suficiente. ¿Vale? Si hablamos del agua es esencial, ya os habrán dicho las dermatólogas que vamos, saben muchísimo más de esto que yo, lógicamente, que hay que usar determinados emolientes para evitar que esa pérdida de agua a través de la epidermis nos deshidrate. Para cuidar la piel hay que poner emolientes externos, pero también tenemos que cuidar desde el interior y tenemos que beber el suficiente agua, no esperar a que haya sed. El mensaje que quiero mandaros es que una vez que hay sed, tal vez hemos llegado tarde, ¿vale? O sea que hay que intentar tener un consumo regular de agua. También con moderación, ¿vale? Porque existen alteraciones de exceso de consumo de agua, pero tener una botella a mano, ir bebiendo en el día a día y sentirnos saciados en este sentido. Y mandar el mensaje de hidratación preventiva. Riesgo especial en algunos tipos de ictiosis que tienen tendencia a la deshidratación especialmente y pueden incluso tener lo que llamamos hipernatremia, el sodio alto, que esto puede tener más consecuencias médicas. Más aún cuando el recién nacido, lógicamente, no tiene la capacidad de pedir agua de forma activa. En algunos niños, incluso los endocrinólogos, tenemos que optar por terapias nutricionales más avanzadas, como son pues, sondas nasogástricas o diversas ostomías, que no son el tema principal de la charla, pero simplemente nombrarlo. ¿Vale? ¿Qué otros nutrientes podemos hablar? Primero, las grasas, esenciales para un paciente de ictiosis, pero para cualquier paciente en general diríamos que el aporte de grasas tiene que ser pues, del 15 al 30% de las kilocalorías diarias. ¿Vale? Se dice que incluso el 35% si estas son saludables, que vamos a hablar ahora qué fuentes podemos aportar. Si tenemos exceso de peso, pues tal vez hay que limitarlo un poco más. Por eso hemos dicho antes que calculemos nuestro índice de masa corporal, vamos a ver cómo estamos en una fase activa, en brote, en no, tenemos otras enfermedades intercurrentes que no tienen que ver con ictiosis, eso hay que valorarlo. Lógicamente, las grasas preferidas para vosotros son las grasas insaturadas. Son las más importantes, que luego las vamos a repasar, ¿vale? Y hay que intentar sustituir las grasas saturadas y las trans por las insaturadas todo lo que podamos. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Pues las que están fundamentalmente en grasas de origen fundamentalmente animal, la mantequilla, las carnes grasas, la nata, el queso, la manteca, y luego aceite de palma y coco, que son vegetales, pero que también tienen grasas saturadas. Y máximo, a priori, menos de un 10% de las kilocalorías. Y por supuesto, el consejo es evitar las grasas trans, que se han relacionado directamente con enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son? Pues todos los fritos, precocinados, ultraprocesados, pizzas, bollos y todos los aceites hidrogenados, ¿vale? Yo diría que lo eliminéis, menos de un 1%, si puede ser 0, mejor, ¿vale? Las grasas insaturadas son el omega 3 y omega 6, que todo el mundo habla, pero vamos a repasar qué son para concretarlo y luego cómo lo metemos en nuestro plato. El omega 3 y el omega 6, ¿vale? Son grasas insaturadas que compiten, digamos, por las mismas enzimas. Las enzimas son, como digamos, aquellas proteínas que van a metabolizarlas, que la transforman en sus productos, ¿vale? En sus productos finales saludables y compiten por esas enzimas. Por eso tiene que estar equilibrado. ¿Y qué es lo fácil? Pues es mucho más fácil conseguir omega 6 que omega 3. Por tanto, tenéis que consumir omega 6, ahora veamos por qué, pero el omega 3 también. O sea que tiene que estar equilibrado, porque si no, las dos van a competir por, digamos, por la misma fábrica, por el mismo procesamiento. El omega 3, pues tenemos, son varios productos que no tenéis que saber. Luego se acaba transformando en ALA, que está en el lino,
en las nueces y en el aceite de canola, ¿vale? Y luego EPA y DHA en pescados azules, que esto suena, y en mariscos. El omega 6 es el aceite linoleico que está en los aceites de soja, girasol y cáñamo, ¿vale? Y luego el ácido araquidónico, que es otro producto que no tenéis que saber, que os lo nombro para que, bueno, estéis informados, que podemos encontrarlo en frutos secos, en semillas y en carnes. Todos ellos son muy importantes para la integridad de las membranas celulares, para procesos de inflamación, modulan la inflamación regulándola y regulan la inmunidad. Los omegas 3 en general, ¿por qué todo el mundo habla de ellos? Porque son antiinflamatorios, bajan el riesgo cardiovascular y ayudan a la salud cerebral, es decir, cognitivo, e inmunitario, esencial en un paciente con ictiosis. Los omega 6, importantes para directamente la función celular, beneficios también cardiológicos e influyen en la inflamación según la proporción, ¿vale? Por eso digo que tiene que estar equilibrado. Algunas teorías dicen que los omega 6, si tomas en exceso, inflaman, pero no se ha probado en humanos. Lo que sí digo es que tiene que estar equilibrado. Principalmente en ictiosis, ¿por qué es importante para vosotros? El omega 6, el principal es el aceite linoleico. El aceite linoleico forma parte de las ceramidas, ese cemento, digamos, que forma parte de la piel y que lo protege y forma una estructura protectora, de tal manera que no os puede faltar el aceite linoleico en la dieta, ¿vale? Sin él puede haber en el paciente con ictiosis dermatitis, piel escamosa y aumento de la pérdida de agua. Fijaos que es importante, ¿vale? O sea que siempre insistimos mucho los que vemos nutrición que hay que insistir en el consumo de omega 6. Vale, lo vamos a encontrar en aceites vegetales, en semillas, frutos secos. Fijaos que cada vez se habla más en ictiosis. Sabéis que, bueno, creo que hace falta investigar mucho más en nutrición en ictiosis porque no hay tanto publicado, pero parece ser, sabéis que en la ciencia todo parece ser, que un derivado del ácido linoleico, que es el ácido gamma-linoleico, es esencial en la protección de la piel en el paciente con ictiosis. ¿Qué ocurre? Que muchas veces los omega 6 iniciales les cuesta llegar en la conversión, como en la fábrica, en el procesamiento, a este producto final, en GLA. Este GLA, el aceite gamma-linoleico, especialmente beneficioso para vosotros, a veces cuesta llegar hasta él porque no funcionan bien las enzimas, si hay inflamación cuesta producirlo. Y hay a veces que ponemos como suplementación aceite de onagra o de borraja en ocasiones, porque directamente contiene este ácido esencial. O sea que eso hay que verlo con vuestro dietista nutricionista, con vuestro endocrinólogo, a ver si le parece bien para vosotros. Yo no suplemento a todo el mundo, sino que hay que buscar una suplementación adecuada para cada persona. El omega 3 lo he llamado el bombero contra la inflamación, ¿vale? EPA y DHA, que producen eicosanoides y reducen la inflamación sistémica y también cutánea en vosotros. Lo que va a hacer es daros más resistencia para el daño solar y va a ayudar a la cicatrización de heridas. Fijaos que es importante. Y luego además en pacientes que muchas veces toman retinoides como la cicretina que os mandan los dermatólogos, eso produce ojo seco y va a ayudar en este proceso. Lo vamos a encontrar en pescados azules, ya sabéis, salmón, sardinas, caballa y lino, chía y nuez, ¿vale? También cada vez tenemos más efectos del omega 3 en la microbiota. La microbiota ya sabéis que son todas las bacterias, hongos que forman parte del intestino y que nos ayudan de forma positiva. Pueden ser negativa. Por supuesto, los omega 3 potencian las bacterias beneficiosas y reducen hongos que son peligrosos o potencialmente peligrosos. Los omega 3 además ayudan a las bacterias intestinales a provocar, no voy a entrar en nada técnico, en unos ácidos grasos muy beneficiosos, que son ácidos grasos de cadena corta, ¿vale? Y luego parece que también ayudan cuando se dan ciertos retinoides, sobre todo hay estudios en retinoides. Samu, que has cortado el sonido. Un segundito, Fernando. Has cortado el audio, es Fernando. Sí. Fernando, quítate el silencio, por fin. ¿Yo? Sí, ahora te escuchamos. Vale. Vale. ¿Cuánto lleváis sin escucharme? 20 segundos. Ah, vale. Sí, 20 segundos.
toda esta teoría a veces cuesta concretarla, aterrizarla, ¿vale? Pues mira, os voy a proponer ciertas cosas para el omega 3 y omega 6. Primero, normalicemos el omega 6, no eliminamos, lo moderamos, pero hay que consumirlo. Propongo que no consumáis aceite de girasol, maíz y soja, sino que más bien tomemos el aceite de oliva virgen extra, que no lleva omega 6, lleva grasas monoinsaturadas, y obtengamos el omega 3 de otros lados. Por supuesto, los ultraprocesados los eliminamos y vamos a obtener el omega 6 sobre todo de frutos secos, de semillas, de aguacate y alguna carne magra ocasional. El omega 3, obtenerlo de pescado azul pequeño, sardinas, caballa y boquerón. Ya sabéis que el grande contiene mercurio. Las nueces, chía y lino, ¿vale? También son fuentes de omega 3, o sea que también podéis incorporarlo. Y ahora vamos a ver cómo tomarlo bien, ¿vale? Y en ocasiones hay que suplementarlo. Entonces yo muchas veces en pacientes que les cuesta llegar y que son tan importantes, pues lo suplementaría, sinceramente lo suplementaría, ¿vale? Aparte de mantener el dietético, que es bienvenido. Y por supuesto, a veces considerar aceite de onagre y borraja para obtener este derivado del ácido linoleico. Importante tener bien para aprovechar los omega 3 el zinc, la vitamina D, magnesio y vitamina B6, que hay que medirlo porque si está bajo va a ser muy difícil obtener los beneficios. También va a ser difícil si fumamos y tomamos alcohol y si tenemos estrés oxidativo, que esto es estrés pues, metabólico, de enfermedades, de brotes. ¿De acuerdo? ¿Cómo hay que cocinarlo? El pescado azul hay que cocinarlo poco, ¿vale? Lo mejor es al vapor o hacer un horno suave, máximo 20 minutos a 200 grados. Si se hace mucho, se destruyen los omega 3. ¿Vale? Freír es la peor opción. A veces una plancha pues puede servir, pero ya os digo, vapor y horno si podéis. El lino, os recomiendo que os compréis un molinillo de café. Ahí ponéis el lino en el momento que lo vais a consumir y se muele mucho y es la forma de aprovecharlo, porque si no lo vais a defecar. Viene muy bien para el estreñimiento, pero no vais a aprovecharlo. La chía, en cambio, hay que remojarlo 15 minutos. 15 minutos. Y las nueces crudas, no hace falta hacer nada especial, pero sí, si llevan mucho tiempo abiertas, meterlas en la nevera. ¿Vale? Así tenemos este dibujo muy simple que he hecho, ¿vale? Tenemos los ladrillos, que son las proteínas que sabéis que vosotros necesitáis consumir más. Tenemos ese cemento, que son las ceramidas, que llevan omega 6, esencial para la protección cutánea, y luego el obrero, que trabaja con mucha velocidad, que hay un recambio cutáneo, por tanto vais a necesitar más calorías, ¿vale? Vitamina D, esencial. Fijaos que he encontrado un estudio que dice que el 89% de los pacientes con ictiosis tenéis déficit de vitamina D. Las guías recomiendan entre 20 y 30, pero yo creo que se queda corto, ¿vale? Yo recomendaría que sea superior a 30. Y luego, si la vitamina D está muy baja, si está por debajo de 12-10, sí que recomiendo medir otras hormonas porque a veces se elevan, la PTH, el calcio y el fósforo, ¿vale? Porque si está muy baja la vitamina D se pueden dañar otras hormonas. ¿De qué nos sirve la vitamina D? Primero, bueno, más bien, ¿por qué están causadas? Primero, porque vosotros tenéis que, lógicamente, usar fotoprotector, más aún que la población general, que ya lo usa poco. Muchas veces, si hay escamas gruesas, eso produce que no se pueda sintetizar suficiente vitamina D, que como sabéis, se activa y se sintetiza en la piel. Por tanto, al menos anual y mejor cada 6 meses que toméis vitamina D. Y la gran mayoría de vosotros ya os digo que vais a suplementároslo. Sabéis que yo no soy mucho de suplementos porque sí, sino recomendados y indicados, y este es uno de los que seguramente necesitéis. Otras vitaminas. La vitamina C, esencial para la cicatrización. ¿Dónde la encontramos? Pues en los cítricos. Si te dicen vitamina C, lógicamente viene la naranja directamente, pero también fresas, pimiento y brócoli. ¿Vale? Importante siempre aportar vitamina C para suplementar cuando estamos con omega 3, ¿vale? Si tomamos suplementos de omega 3, tenemos que tener buenos estatus, buenos niveles de vitamina C para que actúe adecuado. La vitamina E es otra de las vitaminas que os ofrece protección cutánea y sobre todo del daño ambiental. Y vamos a encontrarla en frutos secos, semillas, aceites y hojas verdes. Sabéis que, pues bueno, comiendo saludable, la verdad que vamos a obtener la gran mayoría de esas. No hay que hacer un plan muy raro para obtenerlas. Y luego la vitamina A quería destacarla porque aunque los alimentos son seguros, zanahoria, batata y espinaca, que contienen vitamina A, cuidado con, si estamos con retinoides orales como la citrotina, tomar suplementos.
No es el típico suplemento que se tome, pero cuidado, si estamos con acitretina, que sabemos que es un derivado de la vitamina A, no tomar suplementos aparte de vitamina A, porque además es una de las vitaminas que son grasas, que se acumulan. La gran mayoría de vitaminas y orinas, si hay exceso, la vitamina A en concreto, la E, la D, se acumulan porque son grasas. Y importante no mezclar el alcohol con acitretina, porque se forman compuestos peligrosos, como el L-tretinato. Otros nutrientes más, que se necesitan menos, pero que hay que tener bien buenos niveles, ¿vale? Zinc, hierro y selenio, fundamentalmente en las formas graves, y son esenciales para la reparación cutánea y para mantener el sistema inmune indemne. La vitamina B6 es importante, como hemos dicho, para que los omega 3 y los omega 6 funcionen correctamente. Y además, pues van a permitir que la capa grasa de la piel, con las ceramidas, se estabilice de forma adecuada, ¿vale? La vitamina B12 es esencial mirarla en casos de alopecia, que a veces se asocia a ictiosis, y se debe verificar si hay alopecia junto al hierro y el zinc. Pero vamos, esto os lo va a mirar vuestro dermatólogo si presentáis este síntoma, ¿vale? Por supuesto, anualmente, peso, altura y niveles de micronutrientes que hemos dicho. Y cuando vamos a mirar especialmente micronutrientes, estos minerales, estas vitaminas que se necesitan menos, pero que es importante que estén a niveles. Pues si tenemos heridas que nos sanan, si hay mucha fatiga o si estamos perdiendo peso cuando no lo pretendemos. Aquí es una red flag, una alerta. Y apostar por la dieta mediterránea, que es la que tenemos alrededor y además es la que más evidencia tiene, ¿vale? Otras pautas de la población general, pero que también os explico porque es importante para vosotros, es controlar la sal. Se recomiendan menos de 5 gramos, que sabéis que en sodio son 2. Sal y sodio son diferentes, pues menos de 5 gramos al día, ¿vale? Porque se asocia con hipertensión, tensión alta y enfermedad cardiovascular. Y en general, morir más. Pues así que, por favor, no queremos morirnos más, reducimos la sal, ¿vale? Este es el semáforo de la sal, el que os pongo a la derecha, ¿vale? Y en general quiero que os quedéis fundamentalmente con que cualquier producto envasado que compréis, le deis la vuelta y por cada 100 gramos quiero que contenga menos de 1,5 gramos de sal. Eso sería un alimento al menos aceptable. Si tiene menos de 0,3, perfecto, pero menos de 1,5 siempre buscadlo, ¿vale? ¿Cómo reduzco la sal de mi alimentación? Como siempre, reducir alimentos ultraprocesados que no nos aportan nada, todos los fiambres como salchichas, bacon, quesos muy procesados. El pan y otros alimentos a veces sí que se echa demasiado sal. Hablad con vuestro panadero o miradlo si lo compráis envasado, ¿vale? Y luego la sal que añadimos a la cocina, pues en forma de cubitos para dar sabor, salsa de soja, carne de pescado, ¿vale? En la mesa, pues intentar no poner saleros en salsas como la de soja o comprar salsa de soja baja en sal. Al cocinar, pues limitar aquellos condimentos que estén muy salados y podemos sustituirlos por hierbas aromáticas o especias, que a veces dan el pego para sustituir a la sal. Hacer una compra inteligente y mirar lo que os he dicho del semáforo, y a veces viene bien aumentar un poco el potasio. Incluso algunos pacientes compran cloruro potásico en vez de cloruro sódico para dar ese cierto sabor a sal, porque viene bien a la tensión arterial si la tenemos alta, ¿vale? El potasio, de cierta manera, ayuda a bajar la tensión. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Fenomenal. Si hablamos de azúcar libre, que es el azúcar que está suelto, los hidratos tenemos varios tipos. Tenemos hidratos complejos, que son los azúcares, pues que son el almidón, azúcares que va a tardar nuestro cuerpo en digerir. Y luego está el azúcar libre, que es el azúcar de mesa, ¿vale? Incluso algunos más simples. Se considera que tiene que ser menos de un 10% de las calorías. Y yo diría en este mensaje que cuanto menos, mejor. Esto es lo que dicen las guías, pero yo os digo que cuanto menos, mejor. Si puedo quitarlo, mejor que mejor, ¿vale? Entonces vamos a vigilar todo lo que compramos procesado para que lleve cuanto menos azúcar, mejor. Si cocinamos en casa, vamos a intentar reducirlo. Fijaos que también es lo mismo todos estos azúcares que consideramos naturales, todas las mieles y todo lo que veáis como jarabe, sirope, azúcar moreno, panela, todo es lo mismo, prácticamente lo mismo. Pequeñas diferencias poco significativas, solo cambia el precio, ¿vale? Lo que os animo es a intentar reducir progresivamente este tipo de consumo. ¿Y qué pasa con los zumos de frutas? Que aquí gano siempre muchos haters.
Pues que tú estás transformando la fruta, si la procesas y formas zumo, en un alimento, pasa de ser un alimento saludable a un alimento que no lo es, que le hemos quitado la fibra y por tanto hemos sacado los azúcares libres y el cuerpo no va a diferenciar si es agua con azúcar o si es un zumo de naranja, aunque no le eches tú azúcar añadido. Ni que decir tiene que se asocia el exceso de azúcar a diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular y obesidad. Entonces, ¿cómo bajamos el azúcar? Evitamos bebidas azucaradas, cuidado con los dulces y los bollos, consumo muy ocasional, especialmente en la población infantil. Edulcorantes, cuando me preguntáis, bueno, pues el edulcorante yo a veces lo pongo como un puente para dejar el azúcar. ¿Vale? Podéis usar algún edulcorante, pero ninguno es inocuo. Y luego se ha visto que modifica la microbiota, es decir, lo que hemos hablado antes de bacterias y hongos beneficiosos del intestino, lo alteran. Por tanto, tiene que ser como mucho como puente para dejar el azúcar progresivamente. Y además, si tú tomas edulcorantes, tu cerebro va a buscar ese sabor tan potente, dulce. Estás educando a tu cerebro a buscar ese umbral de dulzor que no es saludable y que tampoco es natural en el medio ambiente. ¿Vale? Importante leer las etiquetas, como hemos dicho, y buscar alternativas saludables. Hemos hablado de usar fruta entera, lácteos naturales y agua como bebida principal. Hidratos de carbono, que ya hemos hablado un poquito antes de qué consisten. Tiene que ser la mayor proporción de nuestra ingesta, aunque esto para mí se ha quedado un poco antiguado. Lo importante es comer saludable. La proporción, luego veremos que, bueno, mientras sea saludable no es tan importante, pero os propondré un plato saludable. Fundamentalmente hidratos, quiero deciros que elijáis todas las opciones integrales, pues desde quinoa, arroz, avena, trigo, todo cuanto más integral mejor. Y atención, la ley española es tan laxa que podría poner un producto en grande, pan integral, sin llevar nada de harina integral. Se da esta paradoja interesante y decepcionante. O sea que, por tanto, os animo a dar la vuelta al empaquetado, buscar en ingredientes, que ahí sí que están obligados por ley a poner por orden decreciente de cantidad que viene, buscar harina integral y que sea 100%, ¿vale? Harina integral o grano entero también se puede llamar, ¿vale? Cuando lo ponemos integral obtenemos más saciedad y además que la glucosa suba más lento, que en general se asocia a menos inflamación. Legumbres, fantástico, ¿vale? Yo siempre lo recomiendo. Fuentes excelentes de hidratos saludables. Y luego frutos y verduras, que ni decir tiene que la dieta mediterránea es un esencial. Vamos a bajar todos los hidratos porque son refinados, arroz blanco, pan blanco, harinas refinadas, pasta que no sea integral, patatas fritas y patatas que no sean puramente cocidas y luego vamos a sustituir las grasas saturadas, ¿vale? Por hidratos ricos en fibra, ¿vale? ¿Qué más recomendaciones os doy? Ya para la población general hemos hablado antes de algunas vitaminas y minerales para especialmente individualizado para pacientes que viven con ictiosis, pero vamos a hablar en la población general qué ocurre. Pues en general vamos a obtener todos estos micronutrientes, ¿vale? De frutas y verduras. Cuanta más variedad de formas y colores mejor. No hace falta hacer un cálculo pues, quirúrgico de lo que estamos comiendo, sino gran variedad. Legumbres y carnes magras también lo van a aportar, cereales integrales, nueces y semillas. Y os propongo que uséis sal yodada, ¿vale? En general, España es un país con déficit de yodo, por tanto, se yodan las sales. Buscad en vuestro supermercado la sal yodada para no tener déficit, ¿vale? Y luego hay algunos micronutrientes que vienen especialmente bien, que os pongo ahí que no vamos a leer, pues bueno, luteína, astaxantina, zeaxantina, zinc, omega 3 y algunos antioxidantes, como el té verde, el chocolate negro y la cúrcuma, que aportan adicionalmente a la salud visual, ¿vale? No quería dejar pasar un poco de seguridad alimentaria porque sabemos que tiene un impacto en la mortalidad, sobre todo en países de vía de desarrollo, ¿vale? Muy importante, lavar adecuadamente las frutas y verduras y hortalizas, sobre todo si se consumen crudas. Utensilios, muy importante, tenerlos en buen estado y limpiarlos adecuadamente. Preparar, recalentar y conservar los alimentos a una temperatura adecuada. Cuidado manipular los platos, lavarnos bien las manos. Evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocinados, y el agua segura que se da por descontado aquí en España, ¿vale? Por como contrapartida, el pescado, que puede ser beneficioso, ya os he dicho que si lo consumimos de peces muy grandes puede tener mercurio. Los frutos secos que nos aportan grandes beneficios, ojo, si no los almacenamos bien puede tener aflatoxinas,
¿vale? Que son toxinas que pueden llegar a ser cancerígenas, simplemente conservarlas bien, bolsas pequeñitas, consumo rápido, no tenerlas meses, ¿vale? En cuanto a los vegetales y frutas, que por supuesto hay que consumir, pues hay que tener en cuenta de lavarlos bien para quitar los pesticidas, ¿vale? Y reducir los envases de plásticos por el ya conocido consumo de microplásticos en el ser humano, ¿vale? ¿Qué os recomiendo como técnica culinaria? El vapor y hervido como principales, ¿vale? Y luego el control de temperaturas, que ciertos alimentos, pues como carne y pescado, hay que cocinarlos para eliminar las bacterias, que muchas veces el paciente con ictiosis tiene más predisposición a cierto tipo de infecciones, ¿vale? Os invito a limitar como grasa de cocinado la mantequilla, pero ¿qué vamos a decir en España? Que tenemos el aceite de oliva virgen extra, eso que poco hay que insistiros. Y la grasa, ya os he dicho, el aceite de oliva virgen extra, muy, muy saludable en los sofritos de la cocina española, porque potencian los antioxidantes, y evitar el tostado excesivo o la barbacoa, ¿vale? Cuando ya vemos, cuando lo vemos negro es excesivo, ¿vale? Dice como un refrán de dietética o de nutrición, de seguridad alimentaria, que moreno pero no tostado, ¿vale? Que esté un poquito morenito pero que no esté tostado, que eso significa que ya se han producido compuestos peligrosos. Y limitar las grasas trans, que ya os he insistido bastante, ¿vale? ¿Qué innovaciones culinarias de técnicas? Pues el cocina al vacío, que es pues la bolsa vacío, que bueno, no es una técnica que me guste especialmente porque hay que usar plástico, ¿vale? La freidora de aire, que me parece pues muy buena opción, porque limitamos bastante el consumo de aceites y recalentarlos, que es donde viene a veces la toxicidad del propio aceite. Y bueno, pues combinar ciertos alimentos que tengan pues beneficios sinérgicos y además que puedan aportar el sabor es de uno al otro y así reducimos sal, ¿sabes? Si un sabor pasa al otro y del otro al contrario, pues a veces ese sabor complementario reduce sal, ¿vale? Vamos a hablar de mitos, ¿vale? ¿Qué necesitamos evitar? Pues mira, en general, en un paciente con ictiosis no hace falta eliminar el gluten si no tenemos datos de celiaquía o intolerancia a gluten no celíaca, ¿vale? Los lácteos no son malos de por sí, ¿vale? Son falsos. Puede ser un consumo de lácteos nos puede dar proteínas y calcio, que viene desde luego fenomenal. No digamos que hay que hacer una dieta antiinflamatoria estricta, digamos que tiene que ser una dieta saludable también para la mente y para hacer una vida social adecuada, que es importante también para el ser humano. O sea que diría que evitemos ultraprocesados, ¿vale? Sin eliminar grupos enteros. Cuanto más suplementos mejor, diría que hay que suplementar ciertas cosas, pero de forma guiada. Y Fernando, nos has contado muchas cosas, pero ¿cómo traslado esto a mi plato? Pues mira, la clásica pirámide de alimentación yo creo que se ha quedado un poco antigua, pero ha ido mejorando con el tiempo, ¿vale? Si vemos en la base lo que más hay que consumir son hidratos y legumbres integrales. Yo diría que lo que más hay que consumir es lo que está en este escalón verde. Verduras, hortalizas, frutas, aceite. Y luego el segundo escalón diría hidratos integrales, legumbres, arroz integral. Luego, esta parte proteica que tampoco hay que olvidar, fuentes proteicas saludables. Y por último, reducir al máximo lo que podamos ultraprocesados, fiambres, embutidos, bollería, dulces, bebidas azucaradas, alcohol, ¿vale? Por eso me gusta mucho más el plato de Harvard o el plato saludable, que nos viene a decir las proporciones que hay que comer. No hace falta comer en un plato, ¿vale? Lo que nos habla es más de proporciones. Si como en un plato, pues la mitad serían cosas vegetales, verduras, hortalizas, y también estaría la fruta. No hace falta mezclarlo todo, ¿vale? El cuarto del plato vamos a poner hidratos integrales o de grano entero. ¿Vale? Aquí que estaría, pues que estaría la patata, que estaría la quinoa, el cuscús, el trigo, el pan, la pasta. Y luego no olvidéis nunca, vosotros especialmente, la proteína saludable, que tiene que ser al menos un 25% del plato. Si como dos platos, pues comeré uno entero, el 50% de vegetales, y luego del segundo, pues la mitad hidratos, la mitad proteína. Es guardar las proporciones. Entonces, os he propuesto algunos ejemplos para que tengamos cómo aterrizamos todo esto que os he contado de forma variada, de forma etérea, pero hay que concretarlo. Pues mira, la opción 1 que he llamado Mediterráneo clásico, pues podéis desayunar, por ejemplo, rajas de tomate con aguacate, una tostada de pan integral con semillas, 2 huevos a la plancha con nueces. Habéis visto que lo he hecho potente, ¿eh? Con aceite de oliva virgen extra y semillas de lino. Ya sabéis que si tomamos lino, mejor triturado en un molinillo de café, no grande. Y agua y café, ¿vale? En la comida os propongo una ensalada de espinacas, pimientos y tomate,
con arroz integral y un salmón al horno hecho no demasiado con ajo y limón. Y luego, por supuesto, aceite de oliva virgen extra con limón y agua si queremos con limón. Y de cena, ¿qué os propongo? Pues una crema de calabacín, brócoli al vapor, con un poquito de pan integral si me apetece, tortilla de 2 huevos con un queso fresco, mi chorrito de aceite de oliva virgen extra con una infusión. Os vamos a comentar otro menú, ¿vale? Pero esto os lo puedo pasar para que no sea redundante, ¿vale? El segundo, pues por ejemplo, podéis desayunar fresas con arándanos, avena integral cocida, que es lo que llaman porridge, con canela. Vamos a poner un yogur natural y nueces picadas, las semillas de chía que las hemos remojado con aceite de oliva, ¿vale? Y agüite. Para comer, una ensalada de zanahoria, pepino y rúcula, lentejas pardinas, vamos a poner sardinas en aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra, que ya hemos hablado, y agua, ¿vale? Y para cenar, un salteado de judías verdes y puerro. Vamos a tomar quinoa como esa parte del hidrato importante, pechuga de pollo a la plancha, que es fantástica como proteína, nuestro aceite de oliva, por supuesto, y el agua, ¿vale? Así os propongo cinco menús que os puedo pasar. Y comentaros algunas situaciones, fundamentalmente. Un paciente con ictiosis pueden darse situaciones como calor, sudoración a brotes, que ahí os diría que aumentéis el agua de forma proactiva, no esperéis a tener sed, ¿vale? Sumad en ese caso calorías extra, pues ya hemos hablado de esas calorías que fácilmente se añaden a la dieta, nueces, yogur, huevo duro, pues un buen chorretón de aceite de oliva, ¿vale? Repone electrolitos con caldos caseros, agua con sal y limón, por supuesto evitar el alcohol y bebidas azucaradas. Si os sentís en algún momento con poca energía, pues a lo mejor es que faltan calorías. Vamos a poner huevos revueltos con tortilla, yogur con nueces y fruta de temporada, conservas de pescado con aguacate, legumbres con aceite de oliva o un batido rápido que os podéis hacer en casa. Leche, os propongo leche, plátano, almendras y lino, ¿vale? El lino antes molido, porque con la batidora no va a salir bien. Si comemos de fuera de casa, pues seguir lo que hemos hablado, pero fuera de casa. Elegir buenas proteínas, siempre verdura y hortalizas acompañando, nuestro aceite de oliva y evitamos, por supuesto, frituras y grasas trans y bien hidratados, ¿vale? Para finalizar, mensajes que quiero que queden claros y que os llevéis. Primero, tus necesidades son mayores, generalmente no distintas, aunque hemos visto algunas particularidades por las que hay que estar especialmente pendiente en un paciente con ictiosis, ¿vale? Come más, no hace falta que comas raro, refuerza algunos nutrientes que sí que hace falta que tú tengas en buenos niveles, ¿vale? Haz que pidan la vitamina D en tu analítica, os recomiendo por encima de 30 y si hay que suplementarlo, se suplementa. Monitorizar al menos zinc, hierro, selenio, vitamina D y B12, ¿vale? No esperemos síntomas. El patrón más recomendado, la dieta mediterránea, que es el que tenemos, que ya conocéis, que fundamentalmente son altas cantidades de pescado azul, de aceite de oliva, legumbres, frutos secos, frutas y verduras. Hidrátate antes de que te llegue la sed y si tomas acitretina, ten cuidado con los suplementos de vitamina A y, por supuesto, nada de alcohol, ¿vale? ¿Cuándo debéis consultar con un endocrinólogo o con un dietista nutricionista? Uno, si pierdo peso de forma involuntaria o me está costando mucho más mantenerlo. En niños que no están creciendo con la curva que tienen que seguir, no siguen el percentil que deben seguir. Si tengo heridas o fisuras que tardan mucho en cerrar. Si tengo mucha astenia, mucha fatiga, estoy muy cansado todo el día, ¿vale? Y además no mejora descansando. Estás cambiando tratamiento de acitretina o otros retinoides y si tienes dudas de suplementación, ¿vale? Y os pongo una frase final que no se trata de comer perfecto, se trata de entender que tu cuerpo tiene mayores necesidades y a veces especiales y hay que darlo con inteligencia, ¿vale? Y muchas gracias por la invitación, reitero las gracias y aquí estoy para preguntas o si queréis después os puede pasar Samuel mi email y me mandáis tranquilamente cualquier duda, ¿vale?